Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo del Evangelio de Lucas. Así que si quieren pueden ir ahí, vamos a estar compartiendo una porción bien breve del capítulo 6. Y hoy titulé el mensaje pecado, ahí quizás se ve en chiquito, pero dice pecado de omisión. Vamos a estar viendo un poquito sobre eso. Del capítulo 6, y vamos a estar leyendo capítulo 6 de Lucas, de los versos, del verso 46 en adelante, que si bien ya hemos predicado sobre Lucas y ya hemos predicado del capítulo 6, del verso 46 en adelante, generalmente lo que les digo es que a veces podemos hacer un énfasis en ciertos aspectos del texto, y bueno, este es el caso. Muchas quizás de las cosas, para los que tienen más tiempo, quizás ya las conozcan o la hayan oído en algún momento, pero me parece bastante oportuno poder entrar en este texto. Así que Lucas 6, versos 46 en adelante, si bien vamos a hacer hincapié, vamos a llevar adelante desde dos versos que son los primeros, vamos a leer de ahí hasta el final del capítulo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Lucas 6, 46 en adelante. Dice así en nombre de Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Bueno, acá tenemos al Señor Jesús en el monte, Sermón del Monte. Para nosotros cerrando, ¿no?, lo que es el Sermón del Monte, porque si bien algo que siempre les comparto, por lo menos cuando charlamos en otros lugares o en otros espacios, es que nosotros tenemos el registro que inspiró el Espíritu Santo, en este caso a Lucas, ¿no?, a que dejara registrado. Si bien vamos a Mateo, también Mateo de primera, también hermano, deja escrito, inspirado por el Espíritu Santo, pero nosotros entre diálogos y diálogos, no sabemos ni cuánto tiempo pudo haber pasado, no sabemos si hubo una respuesta de un lado a otro. A veces hay cosas que obviamente Dios permitió que quedara esto escrito. Y para nosotros, digo esto porque para nosotros en el Sermón del Monte, los dos cimientos es el final de este sermón, y de ahí desciende luego a Capernaum. Entonces quiero que leamos con ese contexto en mente, ¿no? Terminando su sermón, terminando de estar hablando, terminando de estar compartiendo con los discípulos y con aquellos que los oían en
en el Sermón del Monte, como le llamamos nosotros. Y al finalizar, después de todo ese sermón, que si ustedes van a Mateo van a ver que en realidad ocupa del capítulo 5 en adelante, o sea, 5, 6 y 7, tenés allí todo lo que el Señor estuvo hablando en el Sermón del Monte. Después que estuvo hablando, y uno no sabe cuánto, porque si nosotros lo leemos así en automático o tratando o intentando colocarle el énfasis a lo que está en la literatura, quizás nos lleve unos minutos hablarlo, unos minutos expresarlo. Pero en realidad las pausas, los silencios, el tiempo entre un verso y otro, no lo tenemos en realidad nosotros. ¿Por qué hago énfasis de nuevo en lo mismo? Porque yo me imagino el tiempo que, creo yo, ¿no? El tiempo que pudo haber durado todo esto, todo lo que el Señor les habló a nuestros hermanos, muchos de ellos de ahí, otros solamente oidores. Y que terminara el Señor con esto me llama mucho la atención. Lo último que Él habla es, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué están todos acá escuchándome, llamándome Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? O sea, Él estaba ahí, hablándole a todos. Y les hace esta pregunta, o sea, la última pregunta que les hace a todos, antes de descender, que después, bueno, llega al siervo del centurión, pero ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Luego el 47 dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Y esta porción que acá se está expresando, que Lucas la deja escrita, palabras de nuestro Señor, si bien nosotros acá dice todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, parece que está poniendo la carga, ¿no?, sobre nosotros en cuanto a llegar a Él, a oír y hacer. Pero lo interesante es que cuando dice todo aquel que viene a mí, esa palabra viene en griego, así cuando fue escrito en un verbo pasivo, no activo. ¿Qué quiere decir? Que no es como decir fulano comió, bebió, o sea que la responsabilidad, no la acción la está tomando propiamente la persona, sino que el verbo pasivo es como que la situación, como yo creo que en un momento les compartí cuando Juan el Bautista habla y dice que es necesario que Él mengüe para que el Señor crezca, y el verbo que se usa ahí también de menguar es absolutamente quedarse sin hacer absolutamente nada, porque menguar implica que suceda algo en Él, que deje de ser, y eso que deje de ser, su naturaleza, es la obra del Espíritu obrando. O sea que pasivamente nosotros tenemos que aprender a ser así, ¿no? A dejar la carne morir para que el Espíritu sea obrando en nosotros. Y acá usa el mismo verbo para aquellos que llegan a Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero explicar con esto? Que cuando Jesús está hablando, está diciendo, vamos a parafrasearlo, esta palabra es válida en lo que voy a decir, los que están siendo atraídos a mí, ¿no? Y después, y oyen y hacen. Los que son atraídos a mí, si bien hace unos años atrás, Pablo predicó sobre lo que sucedía acá y ponía un ejemplo claro, ¿no? Ese venir a mí hace como si fuesen atraídos por, vamos a suponer, un objeto por una aspiradora. El objeto está ahí pasivamente, pero la aspiradora empieza a funcionar y empieza a atraer al objeto. Bueno, el Espíritu Santo guía, ¿no?, a la persona a los pies de Cristo, lo lleva, lo atrae a Jesús. Jesús llega a la persona y le sale, ¿verdad? De la misma manera sucede esto. Las personas estaban siendo impulsadas hacia Cristo, llevadas hacia Cristo. No porque la persona tenía, como le digo yo siempre, hoy tengo ganas de conocer a Jesús, me desperté con ganas de conocer a Jesús. No, sino que el Espíritu envía, ¿no?, a las personas a Cristo. En este caso, están siendo atraídas a Jesús. Ese es el verbo que se coloca ahí pasivamente, pero no quiero hacer tanto énfasis en esto que decir, wow, qué increíble, es Dios que está trayendo a las personas, sino que hagan énfasis en lo del resto. Porque el que cuando dice oye, el que oye mis palabras y el que las hace, ambos están en forma activa, no pasiva. Los verbos ahí, la carga de la prueba, la responsabilidad recae sobre las personas mismas que están ahí. El tanto el oír como el responder en acción a lo que oyen. Y para nosotros hoy es igual.
Nosotros podemos, aquellos que fuimos alcanzados por la gracia de Dios, decir, el Señor nos rescató, Él salió a nuestro encuentro. Fuimos atraídos por su gracia a Él. Pero si bien eso sucedió y es verdad, nuestra responsabilidad de oírle y de lo que oímos hacer es nuestra. Es nuestra. 100% nuestra. Soberanamente Él sabe todo lo que nos va a suceder. Él puede hacer y deshacer. Eso no vamos a negarlo. Pero no nos hace partícipes de negar la responsabilidad. La soberanía de Dios no va a negar ni contradice la responsabilidad del hombre. Entonces, para el Señor, que tomó su tiempo, el otro día lo hablaba con un hermano, el corazón de, si podemos usar esta palabra, porque hoy les quiero compartir otro punto de vista y a mí me enseñó, me educó mucho, hablando con un hermano, si bien el corazón del cristianismo, vamos a decir así, la ética cristiana la puedes encontrar en el Sermón del Monte, donde el Señor Jesús expone las formas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, por decir algo, si antes se decía, bueno, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? O si alguien te maldice, bueno, vas a maldecirlo, ¿no? Ahora tenés que bendecirlo. Entonces son esas reglas prácticas que hacen, o sea, vamos a decir así, ¿no? El conjunto de la practicidad para llevar adelante la moral de Dios. Cómo aplicamos la verdad de Dios en nuestro andar. Vos decís, bueno, bien, sí, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo hago? Porque yo te tengo que decir, hay que arrepentirse. Bueno, pero no es tanto hay que, sino cómo. Hay que amar, pero ¿cómo amo? ¿Verdad? Porque hay que amar. Bueno, ¿cómo amo? Amo como a mí me parece, como yo tengo una idea ahí, ¿cómo hacerlo? No. La Biblia te enseña cómo, no solo qué hay, sino el cómo. Y creo que el cómo es algo que nosotros como cristianos estamos perdiendo. Sé qué hay, pero no sé cómo. Entonces uso el argumento que a mí me queda más cómodo para aplicar o no aplicarse en una circunstancia. Entonces estoy escuchando, pero no estoy haciendo lo que Él dice. Y bueno, en este caso, oír las palabras y hacerlas, Jesús quería dejar bien en claro a nuestros hermanos en ese momento, hoy a nosotros. ¿A qué se asemeja, no? La persona que escucha sus palabras y el que va al Señor escucha sus palabras y las hace. El que la escucha y la hace, ¿no? Es semejante, dice, semejantes al hombre, verso 48, que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca representa a Cristo, y el cavar y el ahondar y llegar hacia la roca es trabajo del que está ahí, el hombre semejante al que escucha y hace. Ese cavó y ahondó y puso sus fundamentos sobre la roca. ¿Qué empezó? Empezó a edificar su casa, su vida, con la base en Cristo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Esto no es una conjetura mía, esto es lo que dice Jesús ahí. Cuando viene el río, ¿verdad? Porque viene una inundación y el río da con ímpetu y no da suavemente, viene a dar con ímpetu. Está hablando de verdaderamente van a venir momentos que todo se podría venir abajo, no se va a poder mover. Y si no se mueve es porque evidencia que el fundamento de lo que se edificó fue en Cristo. Sin embargo, cuando se edificó fuera de Cristo, vino el río, dio con ímpetu y se vino todo abajo. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y si bien nosotros como hijos de Dios, hoy siendo alcanzados por su gracia y su misericordia, sabemos y entendemos y tenemos esperanza y fe de que fuimos injertados en su vid, ¿no? Como pámpanos, como ramas, ¿no? O injertados a ese olivo. Y nosotros tenemos como fundamento a Cristo en nuestra vida. Muchas veces, aún caminando en nuestro cristianismo, proclamamos lo del 46, Señor, Señor. ¿Qué hace la idea de el Señor, Señor? Básicamente, aunque básico no quiere decir que no sea profundo, lo que significa es
Señor, sos mi dueño, sos el amo de mi vida. El dueño de mi vida, el amo de mi vida. Por lo tanto, yo no hago lo que yo siento de momento, lo que a mí me parece, sino lo que está establecido, en lo que está escrito. Aplicativo a todas las áreas de la vida y en todo tiempo. Y no a veces. Ese es el desafío. Y el desafío mayor a esto es que esto tengo que leerlo hacia mí. Yo se lo puedo leer hoy y transmitírselos. Ustedes toman el texto, verán el texto y se pondrán en primera persona para verse y entender si son de esos que dicen Señor, Señor y no hacen, o si son los que dicen Señor y Señor y en el entendimiento que han alcanzado hasta el día de hoy, lo que conocen y entienden que es correcto, corren tras eso para poder llevarlo adelante. Y la responsabilidad recae sobre cada uno en frente a la vida que le queda a cada uno llevar adelante como cristiano. Lo bueno y esperanzador de esto es que Dios te está diciendo, lo que yo pido, lo que yo enseño, va a hacer que en tu vida no se venga abajo. Te va a mantener de pie aún en medio de la tormenta, aún en medio de que cuando venga el río a golpear con ímpetu, aunque venga el zarandeo, vos vas a seguir parado en la roca. Y vas a ver que quizá todo alrededor tuyo se está cayendo, pero vos estás firme en la roca. O quizá no. O quizá te vas a dar cuenta que creíste estar firme en la roca y en algún descuido, quizás algún área en tu vida, alguna pared de tu casa, la levantaste fuera de la voluntad de Dios. Y después ves el resultado de estar fuera de la voluntad de Dios. Lo más curioso, lo que más me llamaba a mí la atención, yo leía también Mateo, viendo y entendiendo el contexto en que el Señor lo estaba hablando. Le decía un poco el tema de la ética cristiana, porque claro, cuando ustedes se sientan a leer Mateo y leen el Sermón del Monte, ahí vemos cómo el Señor educa realmente al pueblo a cómo tiene que responder a las verdades de Dios. Ahora, nosotros tenemos un gran problema que también le llamamos ética cristiana, pero en realidad el otro día fui bien corregido por un hermoso hermano que me enseñó algo y me dice, mirá, el gran problema de la ética cristiana es que lo que menos tiene de ética cristiana es cristiana, porque son las reglas que vos estás colocando para poder llevar adelante el cristianismo de la forma en la que vos necesitás entre tus debilidades y necesidades, pero que no pueden aplicarse al que tenés a tu lado. Y me dijo algo que me maravilló. Puso algunos ejemplos medio delicados. Yo los voy a tratar de reproducir como recuerdo. Él me decía, fíjate tu hipocresía, ¿no? Entonces me decía, vos, ¿qué pensás? Por ejemplo, ¿no? Y claro, uno responde lo que entiende y se lo defiende a capa de espada hasta que te vienen a dar el cachetazo. ¿Qué pensás si veo una mujer en necesidad y freno en la calle a hablar con ella? Y yo voy a responder, bueno, según la necesidad, a ver, si estás en un lugar público con mucha gente, estaría bien, evitaría el lugar donde hay una mujer sola y yo estuviese sola, seguiría de largo, no lo haría. Si veo que la gente está ahí, freno, y si la gente se entra ahí, yo me voy. Y eso porque hay que tener ética. Entonces Jesús no tuvo ética con la ramera porque él quedó solo, toda la gente se fue. ¿Ves que sos hipócrita? Oh. Soy hipócrita. Porque la ética cristiana la establecemos según las debilidades del corazón de cada uno, según lo que cada uno vive y cómo vive. Y lo que es aplicativo a mí no va a ser aplicativo a vos, porque confundo ética con prudencia. Yo podría decir, quiero ser prudente porque sé que o yo puedo ser débil o podría tener un familiar en el cual podría ser débil. Entonces quiero guardarlo, cuidarme, cuidaría a la otra persona. Pero en realidad, si sucediese eso, si viéramos otra cosa que me dijo, perdonen que les voy a compartir estos ejemplos, porque quiero que sea ilustrativo el tiempo que Jesús invirtió en el Sermón del Monte para que aprendamos a vivir y hacemos cualquier cosa menos de vivir lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Por eso termino con quiero comenzar con este final, que dice Señor, Señor, y dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Él me decía, escuchen esto que a mí me removió por todos lados.
Y me dice, ¿sabes lo que me molesta más de nuestra hipocresía? Que si hoy entra una persona ahí, golpea a tu iglesia, y entra una persona totalmente indigente a tu vista y andrajosa, ¿qué es lo primero que haces? Y él me decía, en mi iglesia le van a decir que no puede entrar. Y en la tuya, no, yo creo que te diga sinceramente lo que van a hacer, le van a tratar de solucionar la necesidad del día. Entonces, él me dice, pero nunca le prestarías atención si tiene algo para decir de parte de Dios, ¿no? No lo ha pensado, probablemente no lo considere. Bien, serías de los que no consideraron a Juan el Bautista cuando estaba en el desierto proclamando el Señor. Sería de los que, como decía la predica pasada Pablo, usabas el dinero para sacar una buena tinta y usar esos trajes de sacerdote, que eran difíciles de alcanzar el color púrpura, por ejemplo, ¿no? Y cuando veías venir un andrajoso con barba, comiendo miel, tapado como podía, trayendo palabra de Dios, le dirías, te vengo a ayudar, ¿qué necesitas? ¿Por qué te estás colocando por encima de él? Porque a la vista para vos no califica. Si él era el que venía a traer las buenas nuevas del Señor. Entonces, empecé a reflexionar mucho sobre el tema de, cuando digo hay que ser ético, ¿qué significa ser ético entonces? Significa lo que Cristo dijo en su palabra, pero hace tanto énfasis a lo que realmente pasa es, a ver, si esto lo podemos solucionar entre nuestros corazones, cada uno con el Señor, vamos a poder vivir mejor. La intención por la cual estás haciendo, la intención del corazón es fundamental. Dios mira los corazones. Y aunque muchas veces muchos pueden resguardarse en que Dios mira los corazones para pecar como se les da la gana, sin temor ninguno reverente a Dios, el que comprende la magnitud que tiene realmente decir, Dios mira el corazón, por eso actúo de cierta forma o no actúo de cierta forma, va formando el carácter, ¿no? Para poder decir, tomo esto de parte de Dios, tengo que responder de esta manera, sé que esto no me conviene, sé que esto sí, pero que a mí no me convenga. No quiere decir que el otro no le sea beneficioso. Porque él me decía, fíjate, no es pecaminoso en sí frenar si ves una prostituta. Él me contaba también, en un momento fue a predicarle a las prostitutas con su familia, ¿no? Y él me decía, fíjate que si hubiésemos sido solo hombres, hubiese sido solo yo, a predicarles, a hablarles de Cristo, en el sentido común, que no tiene mucho de común dentro del cristianismo, sería más condenado que quizás si pasa ahí en el auto va a decir, pero mirá dónde está hablando. ¿Verdad? Entonces, así de hipócritas somos los cristianos. Así de hipócritas. Y comenzamos a vivir una forma en la que establecemos tantas paredes y tantas limitaciones para agradar a Dios que lo que menos hacemos es agradarle. Comenzamos a colocar tantas murallas y tantos como distancias, filtros, pero no es lo más horrible. Lo horrible es que esos filtros quizás te sean beneficiosos en tu vida cristiana, porque quizás seas débil en ciertos aspectos, o seas ignorante en ciertos otros, y preferís no entrar en ciertos aspectos o inmiscuirte en ciertas circunstancias. Pero esa forma en la que vos le estás levantando y edificando sobre la roca, no es la misma edificación de tu hermano que está al lado edificando sobre la roca. Por lo tanto, él lo que me decía es, ese es el gran peligro de que desde el púlpito nosotros querramos colocar nuestra ética hacia la iglesia y no colocar la palabra de Dios como fundamento para que la iglesia aprenda a aplicar la palabra de Dios en el día a día. Entonces, lo que a vos quizá te sea beneficioso, quizá no lo sea para mí. Lo que a vos consideres bueno, quizás para mí no sea bueno, y de ahí tenemos también Romanos cuando habla, reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, por ejemplo. ¿Por qué? Sabiendo que obviamente hay personas que van a entender más y Dios va a demandar más al que entiende más. Y es tan peligroso porque para la vida del cristiano entender más en este sentido que, bueno, le voy a leer el otro texto para poder ir a colación a esto, para ver el respaldo, porque también hay una parte muy práctica en esto, y es, bueno, cuando escribe Santiago la carta a los expatriados, Santiago
usa una expresión que a mí me gustó mucho, se la voy a leer. Está en Santiago, en el capítulo 4, esperen que lo encuentro, en el verso 17. Santiago 4:17, si quieren lo pueden buscar y se los leo de acá. Dice así, y esto encierra un poco el título de la predicación de hoy. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, pecado de omisión. Porque vos sabés que tenés que decir o hacer y me callo o no hago. Pero tu conciencia sabe que lo tenés que hacer o tu conciencia sabe lo que tenés que decir. Si no lo haces o no lo decís, estás pecando. Incluso justamente la palabra es conjugada ahí en Santiago, usa un verbo que es pecado, obviamente, pero conjugado que es errar al blanco sin recompensa. Por eso también en Hebreos dice que sabe que busca a Dios, ¿no? Que se sabe que es galardonador, o sea, recibe recompensa, el que cree en el Señor y le busca. Entonces, Santiago está diciendo, ¿sabes qué es lo que tenés que hacer? ¿Sabes lo que es bueno? ¿Sabes que va a beneficiarte a vos? Pero va a beneficiar al reino de Dios. No lo haces. No lo decís, no lo haces, es omisión, o sea, puede ser, hacer, decir, es la responsabilidad que te toca frente a una situación. Estás en pecado de omisión. Estás errando al blanco y no estás obteniendo recompensa en lo que sabes que es bueno. Y cuando hablamos de recompensa ni siquiera estoy hablando de un auto 0 kilómetros, te estoy diciendo que recompensa es descanso al alma, descanso a tu conciencia. Descanso o recompensa en ver el beneficio de Dios obrar en la situación que te demande Dios en ese momento. Me llevó a reflexionar cuántas cosas, porque claro, fíjense otra cosa de nuestra hipocresía. Éticamente, desde acá adelante, compartiendo el Evangelio, hoy con una cámara enfrente que quizás sea más demandante, ¿no? Al error, a la equivocación, a lo que puedo llegar a decir. Que con los años he aprendido que me importe cada vez menos, ¿no? Salvo lo necesario para glorificar a Dios. Pero fíjate si yo comenzara a nombrarlos a uno por uno ustedes y nombrar las luchas que están teniendo y lo que yo creo que ustedes tienen que cambiar y lo que entiendo a través de la palabra que tienen que mejorar y no mejoran, o lo desobedientes que son en ciertos aspectos, o lo buenos que son en otros. No puedes hacer eso de adelante. Pero Santiago dejó escrito a los nombres de las personas, el apóstol Pablo nombró una cantidad de hermanos, lo leían delante de todo el mundo, los llamaban a corrección. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a la disciplina bíblica. Y creemos que cuando se hacía, porque esto que estoy diciendo sí se hizo en algún momento en la iglesia, hace muchos años atrás, pero no tenía el balance del amor, dañó mucho más de lo efectivo que fue, y empezamos a eliminarlo. Empezamos a sacarlo. ¿Cómo vamos a decir algo? ¿Cómo le vamos a señalar una falta a alguien? ¿Cómo vamos a decir que se arrepienta fulano o mengano? Vos querés lastimarlo. Pero si lo estoy lastimando como un amigo, la Biblia dice que es mejor. Entonces mirá qué hipócrita que soy. Entonces empezamos a ver que la vida cristiana sin Cristo es una hipocresía. La vida cristiana con reglas nuestras filtradas por la palabra de Dios es una hipocresía. El Evangelio es duro y el Evangelio confronta y el Evangelio llama a una sumisión a la palabra absoluta. Y a medida que vamos conociéndole al Señor, podemos experimentar mayor gracia, mayor misericordia, abrazamos y disfrutamos de eso, es hermoso. Pero la realidad es que nosotros muchas veces en nombre de Dios nos alejamos de Dios y alejamos a Dios de las personas. Alejamos a las personas de Cristo, las alejamos con nuestras reglas, las alejamos con nuestras indiferencias, las alejamos con nuestro carácter, las alejamos con nuestros argumentos, con nuestros cuestionamientos.
pensaba ejemplos prácticos porque fíjense que Santiago hace eso. Santiago dice, hermanos, si ustedes ven venir a alguien bien vestido, que está bien parado económicamente, se lo estoy hablando más entre nosotros, como lo dice Santiago, no lo pongan adelante del todo en la congregación sentado. Tenemos iglesias que vos vas a la iglesia de adelante, espero que nunca pase acá, si un día me llega a pasar esto me corrigen, dice reservado, reservado, reservado. Yo digo, está para el más andrajoso, porque Santiago dice eso. No, para los ungidos. Está bien, hay que tener un orden, está bien. Si alguien dijo, mirá que llego, estoy en silla de ruedas, me separás en un esparte, no tengo dónde sentarme, está bien. Pero cuando hoy le hablaba a unos líderes de una congregación que lideran en la alabanza, hermosas personas, re lindo matrimonio, son personas grandes, y le decía, claro, le digo, ustedes, más allá que ustedes sean músicos, lo que sea, y están guiando a los jóvenes, recuerden siempre que ustedes están sirviendo y los demás no les están sirviendo a ustedes. Cuando cambia el lugar y el que está acá, que les está sirviendo, cree que tiene el peso de reclamar servicio de ustedes, perdió el norte, porque Jesucristo vino a hacer todo lo contrario. Si bien tiene que haber reconocimiento, si bien tiene que ayudar, si bien todo eso, no estoy negando eso. El tema es cuando uno cree que merece y reclama y se coloca en un lugar de superioridad y enseña desde esa ética y no, ¿cómo no? Si es el Señor, lo puso por algo, vamos a bendecirlo y se hace una parafernalia de eso, ¿no? Y la cultura congregacional pasa a colocar a ese individuo o a esos individuos como intocables, como super ungidos, como poderosos en Dios. Y eso hace mucho daño. Hace mucho daño. Entonces les hablaba un poco de eso, ¿no? Recuerden que son personas soberbias, pecadoras, egocéntricas, que luchan para matar todo eso constantemente y que en realidad somos uno más, que estamos sirviendo como podemos, entendemos la Escritura con temor reverente para poder que otros puedan llegar a Cristo y sigan creciendo en el Evangelio. No queremos ningún beneficio de eso. Lo que pueda venir, gloria a Dios, pero no sé, si la intención de tu corazón está buscando eso, estás lejos del Evangelio. Entonces, todos estos argumentos para poder mostrarle la hipocresía, ¿no?, que tenemos como cristianos, en las iglesias, en la vida cristiana, en nuestra vida, día a día en nuestra vida cristiana. O sea, tenemos pilas de argumentos válidos, pilas de argumentos que se entienden, pilas de argumentos que se escuchan bien, pero que son reglas humanas. Le estoy contando, quiero que entendamos un poco la hipocresía del cristianismo de hoy en día para poder entender lo que el Señor nos está diciendo hoy. Ya lo he contado cantidad de veces, pero entra acá. Tenemos hermanos en otros lugares que, si bien cada uno va armando su cultura dentro de la congregación, por el lugar en la zona en que se encuentra, la forma en la que se encuentra, la realidad social de cada persona y demás, después hay ciertas reglas que cada uno va poniendo y hacen a la ética cristiana del lugar. Y yo tengo hermanos amigos que han crecido en el Evangelio y que, por ejemplo, me ha pasado con hijos de pastores que no se querían bautizar porque en el caso de la hija tenía que empezar a usar polleras y se empezaba a congregar después de bautizarse, por ejemplo. Porque en la congregación había que usar polleras las que estaban bautizadas. Y los hombres tenían que ir si estaban bautizados de traje. Ahora, si vos decís, eso ayuda muchísimo a las tentaciones y fíjate que le entendí. Está todo bien, Jesús no enseñó nada de eso. Y hablando una vez, y esto lo puedo contar porque en realidad no es algo que esté faltando a la ética cristiana. Lo que hablamos con este pastor, que lo quiero mucho, justamente era, vos te cuenta que estás colocando esas reglas por tus mismas debilidades y no por las debilidades de la congregación. Ella se está para jubilar, ¿no? Pero nada, él lo sabe, lo entendió así. Y no solo eso, sino que también, sin darse cuenta, comenzaba a imponer su cultura, que no era la de acá. Entonces comenzaban las personas jóvenes a parecerse, hombres de 50, 60 años, se expresaban como personas mayores, se vestían como personas mayores. Entonces vos decís, llegás a la iglesia y de repente vos te vas a encontrar con Cristo, gloria a Dios, el Señor te va a arreglar tu vida, la palabra es hermosa, todo, hay buenas intenciones detrás de todo esto. Porque el hombre no tiene malas intenciones con poner una pollera a una mujer o con poner un traje a un hombre, sino que lo que quiere es que guarden su vida en santidad y darle todas las herramientas posibles para que estas personas no miren ni a izquierda ni a derecha y se mantengan santos.
pero no es la manera que enseñó Cristo. Es en el temor de este hombre que no sabe cómo llevar adelante el cristianismo de estos hermanos porque no lo tiene que llevar él. La comunidad de fe se va formando, sí, en el relacionamiento unos con otros, pero en el relacionamiento que cada uno tenga con Cristo desde el lugar sincero. Yo le hablaba a este hermano también y decía, pero escuchame una cosa, el asunto acá es que cada uno empieza a conocer sus debilidades y sus virtudes, y en las cosas que es bueno y en las cosas que es bueno para poder hacer tropezar a otros, que serían cosas malas. Entonces, si yo sé que soy bueno hablando y puedo herirte con palabras, voy a aprender a limitarme. Yo a veces le he puesto este ejemplo en alguna otra oportunidad de mi persona. Cuando era muy niño, mi madre me decía, vos sos muy mano abierta. Porque yo me decía, ¿y el juguete? No, se lo dejé en la casa a fulano. Y el no sé qué, se lo regalé a no sé quién. Y el no sé cuánto se lo di a no sé cuánto. No seas tan mano abierta. Después con los años me empezó a pasar desde el otro lugar. Y eso ya empecé a mejorarlo, pero después todo lo que no quería hacer o lo que quería hacer con otros, lo explicaba. Y te tenía que explicar todo. No, fíjate que te dije que no el otro día, porque en realidad lo que pasó fue que esto, pero no te sientas mal, porque en realidad... Y no sabía cómo decir, sencillamente, no puedo. O sí, y punto, y más. Entonces como que había un peso de tener que dar una explicación de algo, como si tuviese algún tipo de falta. Y con el tiempo lo empecé a corregir también. Después empecé a aprender a sentirme en libertad, y en libertad de conciencia, en decir no, sí. Y empezar a encontrar realmente el provecho de sentirme libre en eso. Y no sentirme en una demanda constante hacia los demás. Y empezar a entender que en realidad el único que yo le tengo que rendir cuentas en cierto aspecto, ¿no? Porque tampoco me saquen de contexto, es a Cristo. Es a Cristo. Si bien tengo a los hermanos con los que nos juntamos, podemos compartir, hablar, expresar carga, orar unos por otros, reprenderme, enseñar, lo que sea, lo que quiero hablar es que yo no me puedo sentir constantemente en la necesidad de que cada cosa que haga o no haga, dar vida y hora, de lo que pasar parte a cada uno para que... No, quiero dejarlo tranquilo, porque capaz que piensa mal, porque fíjate, ¿qué me importa si piensa mal? Si piensa mal es porque no maduró. Si tiene un argumento errado es porque no maduró. Porque dice Señor, Señor y no hace lo que el Señor dice. Entonces empezamos a darnos cuenta que somos muy hipócritas. Y yo me pongo primero. Yo tengo que aprender a vivir el cristianismo como ustedes todos los días. Y volver a leer un texto que creía entenderlo y ser confrontado con la realidad, que venga otro y me diga, mirá, este texto dice esto, pero vos no lo estás aplicando de esta manera. Hoy dialogaba también con asuntos de... Es impresionante la cantidad de divorcios que me tocan acompañar, incluso que no tienen nada que ver con la congregación. Pero le doy gracias a Dios, porque también de lo que hablábamos un poco con esta persona, que también me abría un poco el entendimiento sobre lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? Hay cosas que suceden, sucedían desde el Antiguo Testamento. Y Dios estableció, por ejemplo, cuando le dice, por causa del corazón endurecido, yo establecí el divorcio, por decir algo. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios pide, no es lo que a Dios le agrada, pero la realidad es que suceden. La realidad es que suceden. Así como suceden personas que son inconversas y llegan a la iglesia porque se enamoraron de una persona de la iglesia. Y ese se convierte, sea hombre o mujer. Y ahí vemos la soberanía de Dios actuar de manera favorable para el reino de Dios, convirtiendo a alguien que fue pecaminosamente a buscar a alguien no convertido para poder tener una relación. Y Dios en su soberanía convierte a esa persona. Pero nosotros desde acá no predicamos eso porque la Biblia estableció una forma de llevarlo adelante. Ahora los asuntos de la soberanía de Dios le competen a Dios, no a mí. Ahora también los asuntos de personas rotas que llegan nuevamente al Evangelio con vidas desarmadas, destruidas por las decisiones erradas que tomaron porque construyeron fuera de la roca creyendo que estaban en la roca, no me compete a mí tratar de saber cómo sigue esto. Porque si llegan en esa condición se hace una línea en blanco, para atrás no existe más nada y siguen adelante. Entonces ahí obra la soberanía de Dios de nuevo, reconstruyendo una vida.
Y gloria a Dios por los que son restaurados, porque también hay matrimonios que fueron divorciados, fueron enjuiciados, fueron lastimados. Miren, tengo una cantidad, conozco de hermanos de hace muchísimos años que daban testimonio en una iglesia, que eran líderes de esa iglesia y habían dicho, mirá, se casaron sin ser cristianos, se divorciaron y años no se vieron más, y se encontraron de nuevo en una iglesia y se volvieron a casar siendo cristianos. O sea, se separaron sin estar en Cristo incluso, ¿no? Cuando se encontraron de nuevo eran los dos cristianos. ¿Y ahí cómo explico esas cosas? No las puedo explicar. Lo que puedo entender es que hay gracia de Dios y hay un nuevo comienzo. Y va a tener sus consecuencias, trae sus cosas a cuestas, hay una cantidad de cosas que suceden. Pero ahora, acá todo lo que les estoy hablando es para que entendamos el tema de la conciencia de la persona que toma una decisión. Si la persona sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, está errando. Si la persona se arrepiente de ese pecado. Yo le decía a este hermano, le digo, pero fíjate que si suceda que, no sé, la persona en Cristo, ignorando la Escritura, se divorció, la otra persona ya se casó, tuvo una familia también en Cristo, y formaron una familia en Cristo, y esta persona se casó en Cristo, y un día tiene la luz para entender un poco más el Evangelio y decir, bueno, ahora que entendí, te dejo, voy a volver a una relación que tuve hace 20 años atrás, porque la palabra... No, la palabra también dice, si llegaste así, de esa manera, quedate, o sea, ya está, cometiste el error, entendiste ahora, no lo vas a volver a cometer. Y aunque parezca un juego de palabras para poder acomodar los errores de las personas, en realidad lo que es que nosotros hay ciertas situaciones que las tenemos que tomar de cómo llegan. Desde ahí. Y ver, darle la herramienta a la persona para ver hasta dónde le da la luz a la persona cuando toma la decisión. Hasta dónde le da la luz a la persona. Hasta dónde está la carga sobre sus hombros. Hasta dónde está el peso. Porque actuó en ignorancia, actuó con intenciones engañosas, sabía y no le importó nada. Todo eso es una cuestión de la persona con Dios. Y nosotros, que si bien a veces cometemos el error de creer que tenemos que llevar el peso de todo esto y es nuestra responsabilidad, porque si vos decís algo fuera, yo te voy a decir, mirá, la Biblia hoy, en este presente en el que estás, me dice con respecto a lo que estás hoy, esto. No, porque le dijiste esto. Le dije lo que está conforme a lo que está hoy, cómo está parada la persona, le dije esto. Listo. Yo no le decía mi punto de vista, lo que a mí me parece, cómo tendría que ser, cómo sería lo ideal. Voy a hablar, y incluso me ha tocado hablar con personas y decir, ¿vos entendés? Sí. ¿Vos sabés lo que yo pienso? Perfecto. ¿Sabés lo que dice Dios? Mejor aún. Bueno, la decisión que tomes tendrás tus consecuencias. No tengo carga de ningún peso de nada. Pero nuestra forma de ver la realidad es tan hipócrita que ponemos un montón de reglas, ponemos un montón de argumentos, muchas veces ni siquiera para servirlos, ni siquiera servir a la gente herida, lastimada, confundida, cansada, débil. Ponemos argumentos de todo tipo para cuidarnos y cuidar a los demás, y en realidad son argumentos orgullosos. Son desde el orgullo, nacen desde el orgullo. Fíjate que el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y vos decís, ¿en qué sentido, Señor? Te voy a poner este ejemplo, vamos a suponer que la persona que oye las palabras del Señor y no las hace, dice que cuando viene el río con ímpetu se destruye lo que hace. Entonces yo soy una persona que soy cristiano, vamos a decir así, ¿no? Y intento comprarme una casa, ¿no? Entonces me compro una casa y para esa casa hice, no sé, 20.000 vueltas, préstamos de acá, préstamos de allá, préstamos de acá, préstamos de allá. Legalmente son correctos, saco un préstamo de acá, saco un préstamo de allá. Claro, pero yo no consideré que mi ritmo de vida y mi forma de vida iba a poder pagar nunca ninguno de esos dos préstamos. Entonces yo me endeudo y después la casa me la quitan. Y yo digo, fue el diablo porque estoy sirviendo a Cristo. No, sos un mal administrador, sos una persona que no considera antes de edificar lo que tiene y después paga las consecuencias de su pecado. Sabés hacer lo bueno, no te estás poniendo realmente en consideración esa debilidad a ser trabajada y después tenés el resultado. Estás pecando por omisión, sabés hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Ahorrar, que me cueste mucho más, saber que no puedo tener esa vida, saber que no puedo sostener esto, saber que no puedo ostentar esto otro. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente no puedo, o quizá pueda, pero soy tan malo administrándome que no voy a poder. Así como eso, podría decirle 1.000.000 de cosas prácticas del día a día. Entendemos que
Si nosotros sabemos que hay cosas, porque es lo que hablábamos hoy con este hermano, se lo compartía de ese lugar, tengo que ver el Evangelio todos los días para descubrir qué otra pequeña arista hay en mí que tengo que corregir en Dios. Pedirle a Dios que me ayude a cambiar, decir, Señor, saca esto de mí, ya lo identifiqué, esto está mal en mí, no pueden pasar los años y que me siga sucediendo esto, que me siga pasando esto. Yo no quiero ser así. Seguiré siendo así porque soy un hombre que peca, pero si vos no obrás, por favor, obrá, yo no puedo. Necesito que me lo digas. Enviá a fulano, mengano, sultano, bajá un ángel, haz lo que quieras, pero enseñame a cambiar mi vida. Entonces, a veces nos es mucho más fácil poder ir al otro con la intención de que cambie, sea transformado, y yo tengo agujeros por todos lados que no corrijo. Y soy un hipócrita. Soy un hipócrita. Porque si bien yo tengo que usar la palabra para la gloria de Dios y para que el cuerpo de Dios sea edificado y pueda aprender a juzgar todas las cosas conforme a la palabra de Dios, para que puedan crecer en Dios, si yo no hago un examen de mi corazón constantemente a la Escritura para poder, Señor, esto que estoy compartiendo hoy, mínimamente me tuve que quedar sentado a pensar en mí, cuántas cosas necesito cambiar, Señor. Y las que no veo, Señor, ayúdame a colocarme personas que le pueda decir, che, vos corregime, vos ves algo que no se me está, ni siquiera son debilidades, vamos a llamarles puntos ciegos, cosas que vos no te das cuenta que tenés y quizás Dios pueda decirte, sí, mirá, es esto, este resultado es porque siempre te pasa esto. Me duele, me molesta, me arde, me entristece, pero es verdad, y lo necesito cambiar. Lo necesito cambiar. La hipocresía en la vida cristiana, hermanos, abunda. Y nosotros somos los primeros. Los primeros. Ponemos reglas porque creemos que de esa manera vamos a servir mejor a Jesús y alejamos a Cristo de las personas. Ponemos tropiezo al débil en la fe. Los que tenemos más años somos más capaces de pecar por omisión porque conocemos más las Escrituras. Entonces, tenemos el conocimiento, no tenemos la conciencia tranquila, pero intentamos poner la carga de la responsabilidad en otro. Pasó algo mal en mi casa, me equivoqué yo, pongo el peso en mis hijos, pongo el peso en mi esposa. No asumo que fui yo el que me equivoqué. No asumo que fui yo el que estoy mal o el que tengo que cambiar. O sencillamente entiendo que fue, pero no quiero ser el dedo jugador satánico que le diga, viste que sos una pecadora, viste que son unos pecadores, ustedes no cambian más. Sino que de manera bíblica intento mostrarme como Cristo para que cuando la persona se dé cuenta que se arrepintió, se dé cuenta que está mal y muestre una actitud de arrepentimiento, pueda haber misericordia y gracia en mi actitud hacia la persona y no, ¿te diste cuenta entonces? Ahora sí te diste cuenta que estás mal. Es re diabólico eso. Es lo más cercano a Satanás que tenemos. Porque queremos ponerle como la firma de sello que ahora estoy tranquilo, que ya te diste cuenta, ahora volviste a ser santo. Esa es la vida cristiana que ostentamos y que llevamos. Ahora fíjate, para los que tenemos más años, que ya tenemos hijos ¿no? creciendo dentro de una congregación y tienen que ver, gracias a Dios, ¿no? dentro de todo lo que podemos decir, que están entendiendo un poco de la vida cristiana. Yo, cuando tengo que educar a mi hija, sufro porque una cantidad de veces veo la hipocresía que tengo a la hora de corregirla. Porque yo tengo que corregirla en el temor reverente de Cristo, en el amor de Cristo, sí, con vehemencia, sí, con autoridad, sí, con respeto. Pero yo tengo que tener el Espíritu Santo dominando mi vida para tener un dominio propio, el cual sepa que yo no tengo que involucrarme en su error como con algo personal conmigo, sino que lo que le está sucediendo es parte de su crecimiento y eso, como yo responda, va a marcar un antes y un después en su crecimiento. O va a ser una persona introvertida, ahogada, que no me va a decir nada y no va a hablar con nadie y se va a sentar atrás del todo en un salón de clase y nadie le va a hablar ni nada. Porque generalmente la destrato, no le permito, no sé, que se equivoque en absolutamente nada. Entonces cada vez que me ve se frustra
porque me tiene como un agente de penitencia, ¿no? O peor sería, ¿no? En el caso de que mi esposa yo llegue y lo primero que haga me cuente todas las cosas que hizo mal la hija, para que sepa la hija que ya la sé y yo soy el que llego como un ogro. En realidad yo cansado, quiero dormir, pero para yo ser el ogro que tengo que rezongar cuando tenía ganas de quedarme tirado un rato. Entonces también podríamos caer en esa hipocresía familiar, matrimonial. Eso no quiere decir que no haya que corregirlos en el momento que sucede una falta. Pero ahí podemos ver la hipocresía que tenemos como cristianos. Porque probablemente cuando venga alguien a pecador a la iglesia lo trate con más amor y más cariño y más misericordia. Porque como no es mío, como no tengo la camiseta puesta con el otro, entonces va a haber más compasión, más misericordia, me va a costar menos. Pero el mío no se puede equivocar, tiene que ser santo. Tiene que mostrar la luz de Cristo, tiene que orar, tiene que alabar a Dios, tiene que mostrar que Él en casa le enseñamos y aplica todo. Esa es la hipocresía que vivimos. Necesitamos urgentemente arrepentirnos y ser sinceros, porque si nosotros tenemos espacios en nuestra vida en los cuales los estamos viendo y no hacemos lo que el Señor enseña, estamos pecando. Estamos pecando. Que vos veas, que vos entiendas, incluso si quieren verlo a nivel matrimonial o familiar, a los que tienen hijos más grandes o los que tienen hijos chicos, o los matrimonios, que hay una familia ahí constituida, vamos a decir, que vos veas algo no quiere decir que el otro lo vaya a poder ver. Entonces, si vos lo ves, es tu responsabilidad. El otro quizá no lo vea, no lo entienda en el momento que lo entienda, no tenga la carga, el peso, lo que quiera poner. Entonces, yo no puedo hacer que se sienta el peso, el deber en otro que está en mí. Porque eso fue puesto por Dios en mí. En mí. Entonces, perdemos autoridad. También, no sé, llegamos a hablar tantos temas de nuestra hipocresía. Él me contaba un testimonio también de una iglesia en la que se congregó muchos años cuando era más joven. Y que frena un patrullero a la iglesia y baja con una persona a la iglesia. Algunos capaz ya saben este testimonio, ¿no? Pero frena el patrullero y baja con una persona y le dice, llaman al pastor de la iglesia, el pastor dice, lo trajimos para que ore por él porque está endemoniado. El patrullero, ¿no? Con el detenido para que oraran para que sea libre. Entonces, y él me decía, y fíjate que por otro lado capaz que tenemos personas que te dicen, bueno, pongamos un día y una hora, no, creo que no es ético que pase en un lugar de reunión, creo que no sé cuánto, y ahí estamos matando el evangelio. Fíjate que si sucede esto, capaz que lo que pasa, ahí nos damos cuenta de lo lejos que estamos de Cristo. Estamos cómodos, una buena silla, un buen aire acondicionado, una buena música. Nos vemos, los que quieren más cerquita de otro, más cerquita que otro, los que se pueden evitar se evitan, con sus conciencias contaminadas y después participamos de la cena del Señor. Es re diabólico, es re satánico. Y esa es la hipocresía de la iglesia. Somos deudores, mentirosos, avaros, ostentosos, hipócritas, mentirosos. No somos dadores alegres. O sea, pensando así, no tenemos futuro. O sea, si seguimos adelante es porque la gracia y la misericordia de Dios nos sostiene. Pero el oír y el responder a lo que estamos escuchando es deber de cada uno en su vida personal. Hoy compartíamos un tema sobre divorcio y una cosa que quebró mi corazón fue, después que hablamos un montón, ¿cuánto tiempo pasaste orando por ese matrimonio cuando estaban presentes, ¿no? Tratando el tema de todo el tiempo que comparten charlas o ese momento de tratar de encarrilarlos. ¿Cuánto tiempo en realidad pasaste orando con ellos o oraron ellos hasta quebrantarse delante de Dios? ¿O fue un cúmulo de reglas éticas para que mejoren su vida y hayan destellos de que capaz están mejorando sus pasos? ¿Cuánto tiempo buscaron entrar a la misma presencia de Dios en oración, en clamor? Que vos pudiste estar ahí presente para dar testimonio que hay una búsqueda genuina en los corazones de cambiar y de arrepentirse. Fíjense que ese tipo de pecados, de infidelidad, ¿no? De divorcio, a veces de maltrato y de violencia, eso es una mancha para siempre.
Sí, pero Cristo limpia todos los pecados. Sí, limpia todos los pecados, pero es prácticamente como el SIDA. Proverbio dice que no se va más. O sea, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera Dios está con la mano puesta así, diciéndote, hasta acá llegás. O sea, quizás estabas ahí como en Éfeso con el candelero allí arriba, pero quiso así y la luz quedó acá. Y acá va a quedar. Porque esa es la consecuencia de haber obrado mal, de haber obrado en pecado, consciente en pecado, guardando el pecado. Entonces eso tiene que despertar un temor en nosotros, tiene que despertar un temor delante del Señor. Y es decir, Señor, Señor, yo sé que es el Señor de mi vida, yo sé que es el Señor de todas las cosas. Pero quiero que ese Señor gobierne toda mi vida, en todos los aspectos, en todas las áreas. Y no seguir dejando los lugares ahí sin tocar. Se transforman en ídolos, se transforman en temas intocables. Hablamos cosas que también, ¿no? Llega un punto que hay ciertos lugares, ¿no? Diferentes comunidades de fe que quizás hay temas que no se toquen. No se tocan capaz los temas sexuales, no se hablan de temas de debilidades, hay cosas que dicen, uy, ¿cómo se transforma la gente? No sé, cada uno con su forma. Pero no se tocan por un tema de ética cristiana. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a pasar los años y ser los mismos. Como a veces se dice en la jerga, ¿no? Criando panza nada más. Porque no hacemos más nada. No cambiamos nuestra vida. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que tenga un gran problema de autoestima, ¿no? Entonces, la persona de la infancia era la persona que se le reían en la clase, o le hacían bullying, o era el feo o la fea, o era el que se le burlaban, ¿no? Le pongo un ejemplo práctico para que vean cómo sucede. Entonces la persona crece, forma su personalidad y ahora con las redes sociales puede mostrar lo que no es, o lo que no se anima por todos sus complejos. Entonces, ¿qué pasa? Va a aparecer el supercristiano santo que va a querer erradicar por completo la vulnerabilidad de la persona diciendo, es una persona que se exhibe, es una persona que se muestra, es una persona que se aguanta, es una persona que no sé qué. Pero no le importa realmente por qué llegó a esa condición y cómo trabajar en el corazón de la persona para que la persona diga, conozco mis atributos, no tengo que estar exhibiéndolos a todo el mundo, no necesito estar mostrándome a la gente algo que no quiero que la gente, o sea, no soy yo, estoy mostrando algo que quiero mostrar, pero en definitiva sí soy yo en mi debilidad. Pero nadie se toma el tiempo de llegar hasta ahí para mostrarme que es mi debilidad, la cual yo tengo que decir, esto me lo tengo que guardar para mí. Esto me lo tengo que guardar para mí. A veces, entre varones capaz que se habla diferente, entonces tenemos más libertad de poder expresar ciertas cosas. Pero fíjate que nosotros, y te pongo un ejemplo que nos pasó acá, ¿no? Nos escandalizamos más de cómo nos vestimos, o de cómo se tratan o no se tratan, que de cuánto pueden hablar mal, criticar a sus familias, a sus hijos, a su entorno, a diestra y a siniestra. O sea, tenemos menos capacidad de poder mirarnos y decir, yo paso hablando mal de mi esposa. Es más, generé que muchos tengan una mirada de mi esposa que no es porque solo sé hablar mal de ella. Vos sabés que yo me paso quejando de mi hija, no la soporto más. Y entonces, claro, en vez de hacer eso, puedo hablar mucho mejor y más elegantemente de lo que no es la hija o el hijo de fulano o mengano. Pero no tengo la capacidad de mirarme y decir, yo soy un pecador que hace eso. En este otro lugar, y en este otro aspecto, y en esta otra situación. Yo paso burlándome y riéndome de mis compañeros. Mirá, ¿sabes lo que me decía este hermano? Te pongo otra hipocresía. Me dice, yo me encontré con una hermana que tuve que ir a la casa a servirla. Pasó menganito, estoy en pecado. Pero tengo un trabajo secular en el cual trabajo con una mujer 8 horas y no es pecado, está bien. Fíjate la hipocresía cristiana. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Por qué ahí está mal y ahí está bien? No, porque bueno, ahí en realidad, si vos te ves, en realidad es el pan que yo voy a trabajar, entonces fíjate, tengo que estar ahí, pero mirá que yo me guardo. ¿Y yo qué sé si te guardás? Yo podría pensar cualquier cosa de vos. Lo mismo para las mujeres, ¿no? Tengo un trabajo y bueno, en mi trabajo tengo compañeros. No pasa nada, está todo bien. Pero si pasaste justo por frente de la iglesia y justo salió un hermano y lo saludaste, estás en pecado. Es una hipocresía el evangelio así. ¿Pero por qué es así? Porque somos débiles nosotros.
débiles. Queremos imponer en lo que nosotros no podemos hacer. Queremos imponer reglas para que funcionen como a nosotros nos quede más cómodo. Entonces nos estamos engañando y estamos imponiendo una carga a otros que no pueden vivir, que no pueden llevar adelante. No se puede sostener el cristianismo así, se viene abajo. Por eso les hablaba, y quizá me ha tocado en algún matrimonio poder alentarlos a que se expongan y poder decir, como le quieras llamar a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Amor, por decir algo, no me hables más mal. Yo era un reprimido que no sabía hacer nada y lo único que haces es tratarme mal. O al revés, ¿no? Lo único que haces es violentarme todo el tiempo con palabras y me tenés sumisa por la violencia que me ejercés porque me das más miedo que respeto. Entonces, si hay cosas que no se hablan, me encantaría que sea así. ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿Por qué no se lo decís? ¿Por qué no se los expresás? ¿Por qué se entera fulano, mengano, el sultano de la vuelta, que no es ni siquiera cristiano, y tu esposa o tu esposo que conviven todo el día contigo no lo sabe? ¿Nunca pecaste en eso? Yo pequé. He pecado en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Y porque nos da miedo equivocarnos, nos da miedo ser expuestos, nos da miedo el resultado que pueda pasar. Pero de ahí se desprende la sinceridad. La sinceridad. La sinceridad es eso, es decir, mira, siento esto, me pasa esto, tengo miedo de esto, no me gusta esto otro. Pero no arremeter contra los demás que en libertad se mueven en lo que nosotros no podemos. Porque si sabemos solo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Ahora, a mí me gustaría que entendamos que esto pasa dentro del cristianismo, ya siendo rescatados por Cristo y ya respondiendo a nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar genuinamente a Jesús para ser transformados. Genuinamente buscar a Jesús para ser transformados. Orar para que Dios pueda mostrarte en tu corazón tu incapacidad. Y pedir y encomendarte al Señor para que el Espíritu Santo obre en lo que vos no podés hacer. O en lo que vos no podés ser hoy. Eso es mucho más sincero. Yo estoy en un lugar público y tengo que ver personas que ya no están juntas, pasaron por el Evangelio. A veces veo a unos, a veces veo a otros. Una parte de una familia, a veces los hijos crecen, pasan los hijos. De diferentes familias. Estoy hace 18 años en un mismo lugar, imagínate. Y a veces escucho cosas tan feas, tan tristes. Porque de repente te dicen, no, y me encuentro con un tercero que no tiene nada que ver con la familia, pero también sabe lo que el otro sabe, y el otro dijo, y el otro estuvo. Y decís, pero si yo voy a la persona de la familia a la que hablan, no sabe de nada de eso. Horrible. Ahí sí te puedo decir que es falta de ética. ¿Por qué? Porque lo bueno que había decidido, ir directo a la fuente. No puedo ponerle responsabilidad a otro de lo que tengo que hacer yo. Y con ustedes me pasa muy similar. Yo a ustedes les puedo dar un consejo. Gracias a Dios, intento no dar órdenes. Pero les puedo dar un consejo. Y para ponernos quiero que le ponga un porcentaje del 100% de las cosas que les puedo decir. Quizás que el 90% no las van a hacer ni las han aplicado a lo largo de los años. Y yo no soy el que les tenga que decir las cosas como tienen que hacer o ser. Pero quiero decir, yo les puedo dar una sugerencia o una opinión o decirle, mirá, tendrías que hacer esto. Bien, gracias. Que suceda de otra manera. Y estás pecando. Porque se supone que Dios me colocó para poder guiarte en algo que vos no sos capaz de hacer o de ser. Y si te estoy viendo de otro lugar y te puedo decir, mirá, si lo haces así va a funcionar. No, gracias. Bueno, de nada. Después cuando tengas el resultado no deseado, ¿me entendés? Y muchas veces vas a invocarle y vas a estar mejor que yo. Y gloria a Dios. Pero por eso le digo, del 100% al 90% quedan en el aire. Y eso no es un reclamo hacia mi persona. Yo quiero decir, fíjense cómo nosotros no queremos cambiar. Cómo no queremos enfrentar. Cómo no queremos ser transformados. Nos da miedo. No nos gusta. ¿Está? Mire, es difícil. Yo sé que es difícil. Confesar y decir, mira, sí, la verdad que pequé. Aquella vez pequé. La verdad es que hace años pequé. Y me lo guardé. Pequé en la cabeza, pequé en mi mente, pequé. Y hasta hoy veo el resultado de mi pecado. Miren que hay muchos que viven así. Y yo los miro de lejos. Y oro. Y oro. Señor, he aprendido y lo he aprendido y lo he reaprendido y me lo trato de aprender todos los días y a veces hasta no duermo.
tratando de entender de que yo no transformo a las personas ni las cambio. De que las palabras que transforman son las del Espíritu Santo. De que es el Espíritu que convence, que es el Espíritu que da nuevas oportunidades, que es el Espíritu de Dios que transforma los corazones. Que sencillamente el Señor me colocó desde un lugar del cuerpo para poder decir, mira, por acá dice esto, mira, si lo aplicás estaría bueno. Y que se sucede, gloria a Dios. Pero cuando las personas no desean ser corregidas ni cambiadas, yo no puedo hacer nada, se les irá la vida. Y yo sufro, como cualquiera de ustedes sufre, porque los queremos, nos amamos. Pero la realidad es que si vos querés, vamos a poner la vida. Él me decía esto, este hermano, ¿no? Y perdón que me tome el tiempo, pero creo que es importante. Él me decía, somos tan hipócritas que establecemos reglas y le llamamos ética. Pero somos más hipócritas, porque le buscamos con la ética, es estética. Que nos veamos bien. Que nos veamos bien. Es estética. Nos tenemos que ver bien. Y yo no quiero vivir más así. No quiero permitirme vivir así. No quiero caer en eso. No necesito verme bien. Necesito buscar al Señor y que el Señor si pueda agradar de la obra que está haciendo el Espíritu en mí y yo estar tranquilo con eso y poder servirles de una manera amorosa, tranquila, en libertad. Y que ustedes puedan vivir sus vidas en Cristo en libertad. A la libertad que Dios nos llamó. Pero eso no pasa hasta que cada uno responda en autoridad con lo que entiende que es bueno y no hace. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Vamos a orar, hoy tenemos cena del Señor.